La titiritera. Qué año, ¿no? Parece que Halloween y su terror se extendió por mucho más de un mes. Y veo que estás aquí en busca de todavía más terror. ¿Qué tienen ustedes los humanos que van siempre detrás del miedo? Pero ¿quién soy yo para negarles ese sentimiento tan primigenio? Cumpliré mi propósito y te narraré una historia. Después de todo, por algo me llaman el cuentista. A ver, ¿cuál será el relato de hoy? Ya sé. Te contaré sobre la titiritera y su teatro vivo. Y cómo divirtió con sus títeres a un grupo de jóvenes que, como tú, buscaban un poco de entretenimiento. Terror en la oscuridad. Los chicos presentaron su boleto al hombre delgado y alto, de traje rojo y sombrero, que se encontraba custodiando la entrada. Se inclinó sin doblar las rodillas y estiró la mano con una fingida sonrisa. Le entregaron aquellos trozos de papel plastificado y regresó a su posición original, invitando a todos los asistentes a que entraran, pues el Festival del Miedo había abierto sus puertas. Ángel y Nicolás corrieron presurosos al interior y el aliento se les fue al impresionarse con la grandeza de aquella feria. Luces de colores colgaban de postes clavados en la tierra e iluminaban los juegos mecánicos. La gente reía y se asustaba con los hombres y mujeres disfrazados de payasos enfermizos, demonios, orcos, zombis y hadas oscuras que vagaban por la zona espantando a quien se les cruzara. El olor de los alimentos proveniente de las tiendas levantadas que llegaban hasta los 2 metros de altura les provocaba un hambre casi insaciable. Corrieron hasta uno de estos espacios y pidieron crepas rellenas de mermelada y fruta. Jugaron tiro al blanco en otro de los puestos de juegos, pero su puntería era tan mala que no ganaron nada. Aún así, se fueron contentos, pues la diversión estaba siendo inolvidable. Caminaron por la feria mirando cada pequeño detalle que los organizadores habían puesto para el disfrute de todos. Luego corrieron hasta una zona en la que se contaban historias particularmente aterradoras y extrañamente realistas. Vieron al narrador, quien resultó ser el hombre alto y delgado con sombrero que los recibió en la entrada. Se sentaron junto a las demás personas y escucharon sus historias con atención. Su manera de relatarlas atrapaba. Casi hacía que el abrumador ruido de la feria fuera acallado por sus palabras y su voz profunda. Ni siquiera se dieron cuenta que, cuando finalizó aquella función, había pasado ya 1 hora. Ángel y Nicolás se levantaron de sus asientos para continuar su visita, pero antes de que pudieran irse, el hombre se acercó a ellos. Daba zancadas anormalmente largas, como si fuera una prioridad para él alcanzar a los jóvenes. Al llegar hasta ellos, nuevamente se inclinó con ambas piernas perfectamente rectas y su cabeza quedó cerca de las suyas. «Chicos, ¿quieren ver una obra de teatro?» Su aliento olía a viejo y su sonrisa falsa incomodaba a ambos. «¿Una obra de qué?», preguntó Ángel interesado, pero cauteloso. «La mejor obra que podrán ver, por supuesto, y muy exclusiva además. Solo un puñado de muchachos podrá verla». Ángel y Nicolás se miraron.
Muy discretamente, Nicolás negó con la cabeza, señalando que esto era una mala idea. Pero Ángel estaba ávido de emociones y recordó que habían esperado mucho tiempo para venir. Sus padres no les permitieron asistir hasta que cumplieran 17 años. Y ahora que por fin tenían la edad, no podían desperdiciar la oportunidad por culpa de un poco de miedo. ¿Y qué dicen? Les prometo que se van a divertir. El hombre alto tenía cierto poder de convencimiento. Cada vez que abría la boca, la fuerza de voluntad de los niños se debilitaba, accediendo a sus peticiones. ¿Y hasta dónde debemos ir?, dijo Ángel convencido. Nicolás solo suspiró y se dejó llevar. De todos modos, para esto había venido. El hombre alto les dio las indicaciones. Tendrían que adentrarse en una zona oculta, un lugar de la feria apartado de las demás atracciones, escondido de los ojos de la mayoría. Se dirigieron al punto que se les había indicado. Era una pequeña abertura entre un montón de arbustos al norte de la feria. Se metieron y caminaron por un sendero tranquilo que estaba curiosamente decorado por calabazas talladas. En ese breve tramo, Nicolás olvidó su inseguridad y Ángel se emocionó aún más. Habían visto por años en redes sociales lo increíble que era esta feria y no podían creer que por fin la estaban visitando. Al salir de la senda, llegaron hasta una zona abierta en la que había un edificio de madera bastante grande. Si no fuera por los muchos árboles, habría sido un lugar fácilmente identificable aún a lo lejos. En medio, a lo alto, un letrero luminiscente presentaba el nombre del lugar: el Teatro Vivo. Los dos muchachos cruzaron las grandes puertas que estaban abiertas de par en par. Esta vez, ninguna persona solicitó ningún boleto. Solo con entrar, un aroma antiguo se impregnó en su nariz. Era agradable y elegante, como el de las viejas casas de sus abuelas. 10 hileras de 20 butacas negras yacían frente a ellos, y un montón de niños y niñas ya estaban sentados en ellas esperando el inicio de la función. Muy pocas luces regalaban su brillo en esta zona, pero en el amplísimo escenario era distinto. Ahí, todos los proyectores se enfocaban y revelaban las curiosidades que componían todo. Había un bosque hecho de figuras de cartón. Los árboles, las piedras y el pasto habían sido creados artesanalmente con el mayor y más fino de los cuidados, con pedazos recortados y pintados de aquel material. El barullo de los jóvenes en la sala comentando lo impresionante del teatro recordaba a los minutos antes de que comience una película en el cine. Y al igual que en estos recintos, las luces sobre las butacas se apagaron y solo una quedó apuntando al escenario para dar inicio a la obra. Una mujer vieja y encorvada salió desde el oscuro fondo del escenario. Iba vestida con harapos y muchos adornos de lo más llamativos. Una capucha ocultaba sus ojos, pero su boca era visible, y en ella se podían ver los tantos dientes chuecos y amarillos de los que goteaba una sustancia negra, decorativa, quizá. Caminó hasta estar al centro, bajo el potente foco que la alumbró. Niños y niñas, sean bienvenidos al Teatro Vivo. Como era de esperar, su voz se escuchaba cansada, apagada, pero contenta. Esta noche tan especial les mostraré algunas de mis obras más recientes, cada una narrando una historia diferente.
Espero la disfruten. Después de hacer una tosca reverencia, la señora caminó con lentitud hasta el fondo, donde fue devorada por la oscuridad. A lo largo de 1 hora, la anciana contó la historia de un niño recién nacido, cuyo estómago era una boca grotesca repleta de dientes que devoraba a seres vivos. Después narró el cómo una familia que vivía en medio de la nada experimentó sucesos extraños cuando la campana que les advertía sobre tormentas venideras comenzó a sonar aun cuando no había viento. Y luego relató la escabrosa experiencia de un enfermero psiquiátrico que vio cómo su paciente parecía estar poseído por fantasmas que él mismo comía. Los escenarios de cartón cambiaban según el momento en el que se desarrollaban los cuentos, pero lo que más curiosidad causaba eran las marionetas que usaba. Eran tan grandes como una persona e iban cubiertos con madera tallada y pulida. La anciana, desde lo alto de un andamio no visible, manejaba con hilos las distintas partes que componían a los muñecos que creó para contar sus historias. Había algo raro e inquietante en ellos, eso era obvio, pero ninguno de los presentes pudo decir qué. Así dio paso al último de los actos, uno al que la anciana tituló La celebración. Emergió de nuevo de entre las sombras y buscó la ayuda de uno de los jóvenes entre las butacas. Un foco iluminó con lentitud hilera tras hilera, dejando caer su brillo sobre las cabezas de los pequeños, y la vieja miró con detenimiento a cada uno de ellos, hasta que finalmente eligió a uno: Nicolás. Nadie sabía por qué lo escogió a él, pero fue el elegido. «Anda, ve», le dijo Ángel. Nicolás, nervioso y tímido, no quería pasar al frente. Negó con la cabeza y agradeció la oferta como quien quiere decir que no sin mencionar la palabra. Pero la anciana solo tuvo que hacer un movimiento invitante con su mano para que el chico accediera. Dejó de inmediato sus negaciones y se escabulló sorteando las piernas de los otros para poder salir. Subió un par de escaleras para llegar al escenario y se colocó al lado de la anciana. Ella se le acercó al oído y le dijo algo que nadie más pudo escuchar. Nicolás se quedó parado ahí mismo mientras la vieja se volvió a meter a aquel rincón desprovisto de luz. Y entonces, unos hilos bajaron del techo y se quedaron pegados a los brazos, piernas y cabeza de Nicolás. Sus ojos se abrieron muchísimo y miró hacia todos lados frenéticamente, como si tratara de advertirles a los asistentes algo que solo él conocía. La misma voz femenina y vieja que se había escuchado durante toda la obra detrás del escenario empezó a narrar una historia sencilla. Érase una vez un teatro vivo, donde todo aquel que entraba se convertía no solo en espectador, sino también en actor. Nicolás no se había dado cuenta de esto hasta el último momento, cuando mis hilos tocaron su cuerpo. Fue entonces que el amigo de Ángel comenzó a actuar. Caminó algunos pasos con un andar torpe, como si sus pies ni siquiera tocaran el suelo lo suficiente como para apoyarse en ellos. Y sus brazos bailaban y se balanceaban de manera ridícula mientras avanzaba, y su cabeza rebotaba con cada movimiento, haciendo parecer que no tuviera columna. Para dar inicio al final, su vida debió dar. Todos ya se habían divertido, pero la vieja todavía no había reído.
Así que para complacerla, su vista Nicolás decidió deshacerla. Con ambas manos tomó sus ojos y los arrancó, volviendo los despojos. Sangre brotó hasta el suelo y sus gritos llegaron al cielo. Al mismo tiempo que ella narraba su historia, los hilos subían y bajaban moviendo las extremidades del pobre chico, manejándolo a su antojo y haciendo lo que ella quería. Desde las butacas, suspiros y alaridos se alzaron, sabiendo que esto no era otro de los inocentes actos anteriormente realizados. Desde el techo, cientos de hilos bajaron como telarañas y se aferraron a los cuerpos de los jóvenes asistentes. Y desde ese instante perdieron el control. Nicolás pronto apagó su grito y su vida se fue derramada a través del carmesí que emanaba de sus cuencas. Cuando ya no respiró más, su cadáver quedó colgado de los finos hilos como un espantapájaro sangriento en el campo. La desesperación en el corazón de Ángel se volvió insufrible no solo por ver el trágico final de su amigo, sino porque se percató que su cuerpo ya no le pertenecía a él. No pudo moverse, ni tampoco pudo hablar, solo observar. Miró al techo desde donde provenían los filamentos blancos y se dio cuenta de la escena más inenarrable e inexplicable que jamás haya presenciado. Desde allá arriba, decenas de manos negras retorcidas y de dedos largos se contorsionaban y llevaban atados los hilos que ahora poseían a todos. Mis dulces espectadores, tan amables y cordiales, se levantaron de sus asientos con movimientos bestiales. Caminaron hasta mi escenario y subieron apresurados. Se reunieron con Nicolás y lo rodearon encantados. Bailaron a su alrededor con brincos y risas y siguieron así hasta que se dislocaron sus brazos y piernas. Y todos murieron felices para agradar a su titiritera. Tal y como el último acto señalaba, todos los asistentes celebraron una macabra e infinita fiesta hasta desfallecer. Poco a poco, según las horas pasaban, los gritos de los niños se fueron desvaneciendo hasta que el teatro vivo quedó en silencio, excepto por el constante golpeteo en el suelo de los cadáveres siendo obligados a brincar alrededor del cuerpo de Nicolás, iluminado por un único foco y empapado en un río de su propia sangre. Y así, queridos oyentes, termina este relato con una celebración, como no podía ser de otro modo en estas épocas de terror y diversión. La titiritera esperará a su próxima función para traer más marionetas a su colección en esta noche de Halloween. Oscuros. Con este especial damos por finalizado Halloween. Espero que todo este mes del terror haya sido de su agrado y se hayan entretenido mucho con las historias y anécdotas y experiencias que traje para ustedes a lo largo del mes. Lo único que te pido es que me dejes tu like y compartas las historias para que más gente pueda aterrarse en la oscuridad. Pero esto todavía no termina aquí, porque noviembre también es la temporada de terror, con Día de Muertos. Así que nos vemos la próxima semana con más historias, más creepypastas y mucho, mucho, mucho terror. Hasta pronto, oscuros.